que el día de hoy comenzamos con una serie en el libro de Ruth. Vamos a estar estudiando Ruth y he titulado la serie de este libro Un oasis en el desierto. Y es justamente porque Ruth presenta esta historia como un oasis, como algo agradable dentro de tantos problemas que había alrededor. Ahorita lo vamos a ver. Y más que nada los temas que vemos ahí son la soberanía, el cuidado y la fidelidad de Dios. Pero un ejercicio que me gusta a mí cuando estamos estudiando sobre todo el Antiguo Testamento es ubicarnos en dónde estamos en la historia. Muchas veces yo no entiendo lo que estoy leyendo porque no me estoy ubicando en el punto correcto de la historia. Les voy a hacer una pregunta. Hermanos, alguien contésteme. ¿Qué es Israel a la luz de la Biblia? Es la ciudad elegida por el Señor. Es la ciudad elegida por el Señor, ¿ok? Pues es el pueblo de Dios, es la nación, ¿no? Es el pueblo, la nación de Dios. Y pueden ser respuestas correctas o incorrectas, dependiendo del contexto. Porque si yo en Génesis leo Israel, y más que nada por ahí capítulos 20 al 30, ¿qué vendría a ser Israel? Una promesa todavía, ¿no? Una persona. ¿Recuerdan quién era esa persona? Jacob. Entonces, si yo leo Israel en Génesis, yo no lo voy a ver como un pueblo o una nación, yo lo veo como una persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo leo Israel por ahí en Jueces? ¿Qué es Israel? Ahí sí es una nación. Estamos hablando de todo un país, ¿no? Una nación, la nación del pueblo del Señor. Pero si yo leo Israel más adelante en la historia, ya cuando fue lo del exilio o antes del exilio, ¿qué es Israel? Es el reino del norte. Así que Israel no siempre va a ser lo mismo. Israel va a ser Israel dependiendo del contexto. Porque cuando Israel se divide en dos reinos, en el norte y en el sur. Y en el norte lo llaman Israel y al sur le llaman Judá. Así que si yo no tengo conocimiento de estas cosas, cuando lea la Biblia yo no voy a entender dónde estoy. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio con Ruth. A mí me gusta hacer este ejercicio con un pizarrón y hacer una línea de tiempo porque es mucho más entendible, pero el día de hoy no conseguí un pizarrón muy grande para eso, así que lo vamos a hacer por medio de imágenes. Una pregunta, hermanos. En el inicio, cuando no había nada, suceden 4 eventos que cambian la historia por completo de la humanidad. ¿Cuál es ese primer evento que lo cambia todo? La creación. Exactamente. Lo primero fue la creación. Eso puso un rumbo distinto porque no había nada, había un desorden, decían. Entonces Dios decidió en ese punto dar orden y crear, ¿no? Después de la creación, ¿qué sucede? Que es otro punto clave en la historia. La caída, así es. Ya que había creado a Adán y Eva como seres perfectos y todo era perfecto, llega el pecado por medio de la desobediencia. Después de la caída, ¿qué otro evento tenemos como culminante en la historia? Hubo un juicio, exactamente. ¿Cuál juicio? El diluvio, así es. Después de tanto pecado, el Señor toma medidas. Después del diluvio, ¿cuál fue ese evento que cambió, pero muchísimo, a la humanidad? Babel, donde hay una separación de idiomas y se empieza a generar este tipo de geografía distinto por naciones, ¿sí? Después, en la historia, nosotros tenemos a 4 personas. La Biblia primero nos habla de estos eventos muy importantes para la humanidad y de repente deja de centrarse en la humanidad por completo y se empieza a centrar en su propio pueblo. Y nos habla de 4 personas que son los 4 patriarcas. ¿Cuáles son estos 4 patriarcas? ¿Cuál es el primero? Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José. Así es. A más de uno, ¿verdad? Pero José es en quien se centra la historia. Después de que tenemos estos 4 patriarcas que se está formando el pueblo de Dios y ya tenemos a estos 12 hijos de Jacob, de Israel se le llaman, y esos 12 hijos son de quien nacen las 12 tribus. Después de eso, ¿qué sucede con el pueblo del Señor? ¿Recuerdan qué sucede? En ese tiempo, cuando estaban con José, ¿dónde estaban? En Egipto, ¿sí?
Y después de estar mucho tiempo en Egipto, ¿qué pasó con el pueblo del Señor? ¿Pero qué pasó ahí dentro de Egipto? ¿Se vuelven qué? Esclavos por muchos años, hasta que llega un libertador. Y es donde llegamos ahora sí al Éxodo. ¿Ese libertador quién era? Moisés. Estamos viendo, recuerden, la Biblia de forma panorámica. Después del Éxodo, ¿qué sucede con el pueblo del Señor? ¿Dónde está? En el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Y la primera generación, por ser tan infieles y quejumbrosos, no pueden entrar a la tierra prometida. Después de estos 40 años, se les ofrece esta tierra de leche y miel, la tierra prometida. Y es cuando llegamos entonces a la conquista de ¿qué? Pero tumban los muros de ¿quién? De Jericó, donde están los cananeos, justamente. Eso es importante. Yo tengo que recordar a esos cananeos. ¿Por qué es tan importante recordar a los cananeos? ¿Por qué creen? Porque era la tierra prometida que tenía prometido el Señor. Porque ellos estaban en esa tierra, ¿verdad? Entonces llega Israel, los conquista y llegamos a una etapa donde están los jueces. ¿Aquí qué pasaba? ¿Quién era el gobernante? ¿Quién era el gobernador o el presidente de la nación de Israel en ese tiempo? El Señor. Dios. Era Dios. Era una teocracia, ¿no? Él tomaba las decisiones, era el gobernante quien los dirigía. Y él designó ¿qué cosa? Jueces en cada tribu, en diferentes tribus de Israel. ¿Y qué tenían que hacer estos jueces? No eran jueces como los vemos el día de hoy, como alguien que está en un juzgado y solamente dice declarado justo, o inocente o culpable. No, no era ese tipo de juez. ¿Qué tipo de jueces son los que estaban ahí en Israel, en diferentes tribus? ¿Los recuerdan? Eran más como unos jueces guerreros que tenían toda la obligación de parte del Señor, el mandato de hacer ¿qué cosa? ¿Quién estaba antes ahí en esa tierra? Los cananeos. Entonces, ¿qué tenían que hacer estos jueces? Partir Erradicar a los cananeos que estaban ahí. Ellos tenían ese mandato, tenían que deshacerse de ellos, y la advertencia era: y no adoptes para nada sus conductas, no te asocies con ellos, les decía Dios. ¿Y qué hicieron los jueces? ¿Qué hizo el pueblo de Israel en ese tiempo? Hizo exactamente lo que no tenía que hacer. Hubo jueces peores que otros, unos que no hicieron tantas cosas malas, otros que de verdad fueron pésimos. Aún así Dios usó a todos ellos, pero en general el pueblo de Israel empezó a caer en una espiral de más pecado y más pecado y más pecado. Después del tiempo de los jueces, ¿qué pasó con Israel? Israel dice: a ver, si mis vecinos tienen reyes y yo no, yo quiero un rey. Aunque sus vecinos son paganos, y exigen a Dios: dame un rey. ¿Y cuál fue el rey que eligió el pueblo? No Dios. ¿Cuál fue el rey que eligió el pueblo? A Saúl. Llegamos a la parte de la monarquía. ¿Por qué ellos eligieron a Saúl? ¿Lo recuerdan? Era guapo, de seguro era alguien guapo, alto, fuerte, tenía presencia. Era el tipo de rey que gobernaba las naciones paganas, pero era de carácter débil, no un carácter bíblico, no un carácter como el Señor lo buscaba. Entonces, después de los 40 años de reinado de Saúl, llegan los 40 años del reinado de David, quien sí lo eligió Dios, al rey David, un hombre que es llamado conforme al corazón de Dios, a pesar de tantas manchas de pecado que vemos en su vida. Y finalmente David engendra ¿a qué rey? Salomón, quien reinó también 40 años. Y después del reinado de Salomón, que fue sumamente abundante en todo, ¿qué sucede con este reino de Israel? Pues se divide, ¿no? Ahí se divide. Ahí llegamos entonces a la división del reino. Y hasta aquí me voy a quedar. No voy a seguir con esta cronología, porque ya no es necesario continuar para lo que vamos a ver con Ruth. ¿Dónde se ubica Ruth en esta historia? ¿Qué dice? Vean, vayamos a Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vean lo que dice. Aconteció que en los días en que gobernaban, ¿quiénes?
los jueces en Israel, hubo hambre en el país. ¿Qué dijimos que pasó con los jueces? ¿Qué época fue esta para Israel? ¿Una época qué? ¿De mucho qué? Pecado, mucho pecado. Si tú lees jueces, te vas a dar cuenta de que conforme avanzas en los capítulos, es como si se pusiera peor. Es como, oye, cada vez hacen cosas más catastróficas los israelitas. Y llegas a los últimos capítulos y lo que lees ahí, yo cuando era niño no lo entendía para nada. Pero cuando lo lees es hasta sanguinario, a veces inexplicable. ¿Sí recuerdan? Es algo tremendo lo que pasó. La forma tan carnicera en la que se están comportando los israelitas. Entonces es en este contexto donde hay tanto pecado en Israel que sucede en la historia de Ruth. Y vemos que inicia diciendo que hubo hambre en el país. Eso nos da una indicación. Recuerden, ¿cómo juzgaba Dios a su pueblo? ¿Por medio de qué? De diferentes situaciones que Él permitía. A veces el juicio era hambruna, enfermedad, muerte, conquista. Era como Él estaba juzgando a su pueblo para enderezarlos. Y antes de entrar aquí lo primero que vamos a observar acerca de Ruth, les pregunto, ¿quién es el autor de este libro? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Lo han investigado? ¿Quién es el autor del libro de Ruth? Por eso es bueno saber dónde estamos en la historia. Si sabemos que Ruth fue escrito en el tiempo de los jueces, evidentemente tiene que ser alguien contemporáneo a los jueces o posterior al tiempo de los jueces. Y al final de este libro de Ruth, ¿quién es mencionado como esa esperanza para el pueblo? Al final de Ruth dice, mira, ya sé que había un panorama muy triste a tu alrededor, pero mira, aquí está la promesa. ¿Quién es la promesa? El rey, ¿verdad? Se menciona al rey David al final de los jueces. Por lo tanto, tiene que ser alguien que ya estaba en esa época de la monarquía, por lo menos. Por lo tanto, la tradición nos hace pensar que el posible autor del libro de Ruth fue el profeta Samuel, porque él estaba contemporáneo a la monarquía donde estuvo David. Y es probablemente que él haya sido el autor. La ciencia cierta no lo decimos con toda certeza, pero es el que todos decimos que posiblemente fue. ¿En qué fecha se escribió entonces Ruth? Para que vean quiénes son los que recibieron este libro, quiénes son los lectores, quiénes son los oyentes, los receptores directos de este libro. ¿Quiénes son? Bueno, esto fue entre la unción de David. ¿Recuerdan cuándo fue ungido David? Cuando reinaba Saúl, todavía. Entre la unción de David y la muerte de Samuel. Fue en este lapso de la monarquía, entre la monarquía de Saúl y la monarquía de David. En ese lapso fue que se escribió este libro, así que sus receptores eran personas que pertenecían todavía al reino que no se había separado de Israel. Esto es importante porque yo tengo que entender desde qué perspectiva o panorama ellos estaban recibiendo esta información. Y para que nosotros estudiemos el libro de Ruth, vamos a empezar viendo capítulo a capítulo. Los capítulos los he separado con estos títulos. En el primer capítulo nosotros vemos la mano de Dios en el dolor. En el segundo capítulo vemos la mano de Dios en la provisión. En el tercer capítulo la mano de Dios en la redención. Y en el cuarto capítulo la mano de Dios en la restauración. Hermanos, ¿saben qué es algo muy curioso del libro de Ruth? Dios casi ni es mencionado en este libro. Pero, a pesar de que casi no es mencionado, Él es el protagonista de todo lo que sucede en este libro. Por eso quería mencionarlo en cada uno de los capítulos, para que no se pierda de vista, porque menciona muchos personajes y de repente te metes en la historia porque si te gustan las novelas, te va a gustar el libro de Ruth. Es casi como una novela, prácticamente lo que estás viendo tú ahí. Si tú ves Televisa o TV Azteca, vas a ver la mujer que era pobre, que le gusta el rico, y al rico le gusta la pobre, y al final están juntos, ¿no? Es como el cliché de las novelas. Bueno, si tú vas a leer Ruth, se parece en algunos aspectos, lo vas a notar. Pero a pesar de tantos personajes,
el protagonista siempre es Dios, y ustedes lo van a ir viendo junto conmigo. Y el día de hoy, antes de iniciar, entonces, ¿por qué podemos decir que la temática o lo que rodea el libro de Ruth es que se encuentra como un oasis en el desierto? ¿Por qué creen? ¿En qué contexto está Ruth? En la hambruna. Entre la hambruna, el pecado, la muerte, el paganismo. Ese es el contexto. Entonces es el desierto espiritual que estaba pasando Israel. Entonces Ruth viene a ser como ese oasis, ese refresco para el pueblo, porque después de tanto error, pecado que cometieron, llegan y reciben este libro y es como para ellos esa promesa de decir, es cierto, Dios va a seguir cuidándome, sigue siendo el soberano y sigue siendo fiel a las promesas que Él me ha dado a mí. Y se cumplen esas promesas, porque Él tiene promesas más eternas. Entonces, ese lo haces en el desierto, lo que vemos en Ruth. Vamos a ver entonces el capítulo 1 de esta manera. Vemos la mano de Dios en el dolor, observado en cómo Dios permite el dolor con propósito, en cómo Dios está presente en medio del sufrimiento, en cómo Dios mantiene su cuidado soberanamente y en cómo Dios da esperanza aún donde no lo vemos. Israel, la nación en esos tiempos estuvo rechazando a su rey Jehová porque era una teocracia, hasta el punto de que al final del periodo de los jueces, que es donde sucedió Ruth, lo que reinaba era más que nada la injusticia. Eso era, el más fuerte era el que sobrevivía. No había justicia, la ley se estaba perdiendo. Y en respuesta al rechazo, lo que hizo Dios fue disciplinar a su pueblo, como lo hacía normalmente. ¿Cómo los disciplinó? Esclavizándoles o a veces privándolos de comida. Entonces debemos recordar que la audiencia original del libro de Ruth vivía durante el principio de la monarquía. Acaba de pasar todos esos sucesos feos. Y a lo largo del tiempo de los jueces, muchos llegaron a pensar que incluso Dios ya se había olvidado de su pueblo. Como que pensaron, ¿sabes qué? Ya Dios abandonó la promesa que nos había hecho, así que nos vamos a valer por nosotros mismos, por nuestra cuenta. Pero no, Dios demuestra en el libro de Ruth que Él ya había ordenado y planificado todo, porque es lo que hace Ruth, acomodar las cosas y preparar el camino para la monarquía, para el rey que Dios había elegido, no el rey que eligió el pueblo. Porque ¿quién eligió el pueblo? A Saúl. ¿A quién eligió Dios? A David. ¿Y de quién desciende David? ¿Quiénes son sus abuelos o tatarabuelos? Ruth, para que vean, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. El día de hoy solamente vamos a ver el punto 1 y 2. Vamos a ver hasta el versículo 13, porque los tiempos no nos van a dar. Pero vamos a ir viendo entonces el inicio, que es Dios permite el dolor con propósito. Vean lo que dice los versículos del 1 al 7. Y vean, aquí nos está contando una historia. Y se aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, o sea, mucho pecado, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que podemos ver? Primero que nada, ponemos el contexto, ¿no? Estamos con mucho pecado en la nación, por lo tanto Dios trae disciplina. Es el hambre que vemos que hay en el país. ¿Qué sucede? Nos ponen la lupa sobre una familia, un hombre de Belén, o sea, un hombre israelita, ¿sí? Y recuerden, para este punto ellos ya tienen una ley muy estricta sobre
qué tienes que comer, qué días tienes que guardar, cómo vas a presentar ofrenda a tu Dios. Todo esto ya lo tenían ellos. Con quién sí puedes compartir y con quiénes no, todo lo conocían. Entonces, dice que tomó a su familia, a su mujer y a sus 2 hijos y se fue ¿a dónde? A Moab. Aquí podemos ver el primer problema. ¿Qué hizo Elimelech? Él desobedeció lo que el Señor había mandado para su pueblo. Ellos no tenían por qué haberse mudado hacia un país pagano. De hecho, la advertencia siempre fue: ustedes tienen que ser de influencia para ellos y no ellos con ustedes. Así que ustedes desde donde están empiecen a vivir como yo quiero, decía Dios. De hecho, el pueblo del Señor era escogido para traer juicio o gracia a diferentes naciones. Pero no están cumpliendo con eso. Y Elimelech lo que hace es huir de la disciplina que Dios había traído a la nación. Entonces, ¿qué fue lo más fácil para él? Pues vámonos, agarramos nuestras chivas y nos vamos para allá, a donde hay más abundancia y no batallo. ¿Qué pasa el día de hoy cuando alguien pierde el trabajo? ¿Qué es lo más fácil normalmente? Pues me voy para el otro lado. ¿Qué importa que no tenga visa de trabajo? Pero yo necesito alimentar a mi familia y Dios me ha dicho que lo más importante es mi mujer y mis hijos. Así que yo estoy cumpliendo el mandato del Señor de proteger a mi familia, así que me brinco al otro lado. ¿Será lo mejor? Es más, a veces ni siquiera es el problema que te vayas ilegal a otro lugar. Te puedes ir legalmente a otro lugar. Pero ¿cuál fue el problema? Él se estaba yendo a un lugar donde espiritualmente iba a ser algo peligroso para su familia incluso. Sus prácticas, su contexto no iba a ser nada saludable para su familia. Pero él dice, vale más la abundancia que lo espiritual. Y se va, para que vean, para que pongamos en contexto lo que está pasando con estos personajes. Vean lo que dice Deuteronomio, capítulo 23, versículos 3 al 6. Se los voy a leer. Dice: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. Vean lo que dijo Dios sobre Moab. Ellos sabían esto, porque esto es la ley. Ellos tenían esto, que es Deuteronomio. ¿Qué hizo? Lo contrario. Fue para allá, fue a habitar en ese lugar. Miren, posiblemente decía Elimelech, bueno, nada más un ratito. Tal vez no era mucho tiempo el que él quería habitar ahí, pero llevó a su familia a un lugar donde no debía, donde era una nación pagana. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice, aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron, ahí residieron. ¿Y qué sucede? El primer hecho catastrófico para esta familia: murió Elimelech. Éxodo también nos advierte, el libro de Éxodo dice: no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellos se prostituyan con sus dioses, y hagan también tus hijos que se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. El problema era de que Dios había advertido de que lo pagano iba a ser muy atractivo para la carne, por eso tenían que poner tantas delimitaciones. Por eso vemos que el pueblo de Israel, una de las razones fuertes por cuales se cuidaban tanto los alimentos, era de que Dios estaba cuidando a su pueblo, porque si ellos no podían comer ciertas cosas, la convivencia con ellos iba a ser sumamente difícil. Pero esa era la advertencia. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pasó con sus 2 hijos? Recuerden, la advertencia era: hey, no dejes que tus hijos se unan con esas hijas paganas por el problema que puede existir. ¿Qué sucede? Ellos se casaron con mujeres moabitas. Lo contrario, aquello que no tenían que hacer, aquello que fueron advertidos que cuidado, no vayas a caer en eso, justo
es lo que hace. Esa situación de dolor, sufrimiento y pesar los movió a otro lugar, pero a veces nosotros sufrimos como sufrimos porque queremos. Yo platicaba con unas personas durante la semana de que hay una ley de la causalidad científicamente, y esa misma ley es básicamente la ley del Señor. Dice siempre que hay una causa y un efecto. Eso es inevitable. Si yo aviento mi celular, va a caer al piso. Yo no lo puedo evitar porque es la ley de la causa y el efecto. Y Dios instituyó en aquellos tiempos: si tú, israelita, me eres fiel y me obedeces, ¿cuál va a ser el efecto? Bendición. Y no solamente bendición espiritual, sino abundancia. Pero si tú eres infiel y me desobedeces, va a haber juicio. Era lo obvio para ellos, ¿no? Porque así Dios se había presentado. Así sucede con nosotros muchas veces. El día de hoy yo no soy Israel, ustedes no somos Israel, somos la iglesia, ¿sí? Entonces para nosotros también dice el Señor: me eres fiel y va a haber bendición, ¿verdad? Pero no material. Dios no dice: tú vas a tener mucho dinero, salud y buenas relaciones. No, Dios dice: vas a tener mucha bendición espiritual cuando me eres fiel cristiano. Y cuando no, va a haber escasez de esa espiritualidad en tu vida. Hermanos, nosotros a veces el Señor nos pone ese sufrimiento para que despertemos, y en lugar de despertar queremos solucionarlo y huir y hacerlo a nuestra manera. Es lo que hizo Elimelech. La nación tenía que responder en obediencia y él decidió mejor huir, va a ese lugar, se enfrasca, muere y permite incluso, o lo que sucede a raíz de eso es que sus 2 hijos se unen con mujeres paganas. Todo mal. Pero Dios le da un propósito a nuestro sufrimiento. Dios le estaba dando un propósito muy especial al sufrimiento que estaba teniendo en este caso Noemí, que es la esposa de Elimelech. Porque imaginen cualquiera de las que aquí es esposa y madre, que pierde a su marido y después a sus 2 hijos varones y se queda con sus 2 nueras. Para algunas sería un infierno, para muchos no es este el caso. Pero vean, ¿qué sucede entonces a continuación? Murieron los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de la tierra de Moab. O sea, dijo, ella por lo menos tuvo la intención de decir: me regreso. ¿Pero por qué se regresaba ella? Porque ella escuchó que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ella dijo: pues ya se solucionaron las cosas por acá, vamos para atrás, vamos de regreso. Dios estaba permitiendo el dolor en Israel. ¿Con qué propósito? Arrepentimiento. Israel tenía que arrepentirse, Israel tenía que obedecer. Y Dios estaba permitiendo el dolor en Noemí. ¿Con qué propósito? Para que volviera. Ella tenía que dejar ese lugar pagano, porque Dios tenía un plan muchísimo más perfecto y preparado que ellos no sabían, justamente con una de sus nuevas. Aquí la palabra clave a la que hay que ponerle mucha atención es regresar, esa que está en azul. Esa tiene la idea de arrepentimiento o de dar la vuelta a los malos hábitos que tú tenías. Esa es la idea de esa palabra en el hebreo. Es curioso, ¿no?, que el Espíritu Santo haya utilizado esa palabra. Ella toma a sus nueras para regresar, para arrepentirse de aquella mala decisión que había tomado. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Es bien curioso. A pequeñas decisiones que pensamos que no son tan relevantes pueden llevarnos a situaciones de dolor muchísimo más grandes de lo que queremos. No conocemos el futuro de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Porque el hubiera no existe. Pero hubiera sido mejor, entre comillas, o más fiel que se quedaran y que sus hijos allá se hubiesen unido con israelitas, mujeres israelitas. Claro,
esto sigue siendo, recuerden, Dios es el protagonista. Él está moviendo los hilos y Él está diciendo que pase esto, luego esto, luego esto, para que se cumpla lo que yo estoy prometiendo. Dice, salió pues del lugar donde estaban y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces aquí el sufrimiento empieza a tomar su propósito. ¿Qué pasó cuando Job sufrió? Él perdió su estatus económico, su familia, su salud, estaba privado de la sociedad por la salud que él tenía, así que estaba como exiliado. Su misma esposa le decía, ya muérete. Todo este sufrimiento que Job estaba teniendo, ¿él entendía el propósito de Dios con ese sufrimiento? Job, si pusiéramos a Job en la línea de tiempo cronológica que hicimos ahorita, ¿dónde se ubica Job? Ajá, justamente los tiempos de los patriarcas, por ahí más o menos los tiempos de Abraham. No había ley, ahí no existía la ley todavía. Él todavía no sabía que si él era fiel iba a tener bendición, porque Dios lo decía así, estipulaba así en la ley. Pero él sabía por la tradición hablada de que si tú eres fiel a Dios, si tú eres íntegro, todo iba a estar bien. Él era un hombre íntegro y sufrió. ¿Él entendía el propósito de Dios con ese sufrimiento? No. Hermano, cuando tú pierdas tu salud, pierdas tu dinero, pierdas relaciones, ¿vas a entender el propósito de Dios con ese sufrimiento? ¿Lo vas a poder entender? Vas a decir, yo sé que Dios lo hizo porque Él quiere que yo haga esto. ¿Así de claro lo podemos entender? Claro que no. Noemí sabía que perdió a su esposo y su marido porque él quería que regresaran a la tierra de Israel. No. Ella no sabía, Job no lo supo, ni nosotros lo sabemos. No sabemos cuál es el propósito exacto que Dios le está dando al sufrimiento que yo tengo. Pero lo que sí sabemos es que Dios sí le da un propósito a mi sufrimiento. Él no me dice cuál exactamente, pero me está diciendo el Señor en la palabra, hey, cuando tú sufres, sufres porque yo lo he ordenado con un propósito para tu vida. A veces tu sufrimiento es para que tú te des cuenta de que tienes un pecado, que lo tienes que abandonar, que te tienes que arrepentir, como Israel. Llegó la bruna porque tenían que agarrar, como decimos, la onda. Ellos tenían que entender de que estaban actuando mal. Pero a veces mi sufrimiento no es porque tengo un pecado. A veces Dios me da el sufrimiento porque Él quiere hacerme crecer. Él dice, yo quiero forjar el carácter del hermano Juan. Y bueno, te pusiste al frente cuando te dijimos, voy a agarrar el carácter del hermano Juan y para forjarlo, pues vamos a ponerle una enfermedad tremenda. Porque eso le va a ayudar exactamente a esa persona para crecer. Y a lo mejor yo quiero preparar a mi hermana Vianey y a ella voy a ponerle esta prueba de un estatus económico bajo. Y a esos dos hermanos se los quito en 3 meses esa prueba. Pero ahora voy a hablar con el hermano o voy a tratar con el hermano Ulises y a él le voy a poner una prueba de por vida para hacerlo crecer. Así actúa Dios. Y Dios no me está diciendo, tú sufres por este propósito exacto. No. Lo que sí sabemos es que según de Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieran adorar a Dios, los que quieran glorificarle, van a ser perseguidos, van a sufrir. Porque Dios lo que usa para hacernos crecer es el sufrimiento. Así que mi sufrimiento siempre tiene un propósito eterno. Así que a la luz de esta narrativa y de entender la Biblia, hablando de ese tema por completo, entendemos que no siempre va a haber un conocimiento de por qué uno está sufriendo. En ocasiones el sufrimiento no va a desaparecer, pero seguro sabemos que aunque no desaparezca, siempre tiene un propósito que Dios le está dando. Miguel Núñez, en una conferencia, él decía que tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del sufrimiento, porque a veces decimos, bueno, yo estoy sufriendo porque Dios me quiere hacer crecer, pero si yo no estoy respondiendo a ese sufrimiento como Dios quiere, yo no voy a crecer. Y a veces un hermano decía, es que Dios no te va a quitar el sufrimiento hasta que genere en ti lo que Él quiere generar. Y si yo sigo nada más quejándome por el sufrimiento que tengo y no crezco, ahí va a seguir a lo mejor, puede ser. A veces somos un poco inútiles para Dios en ese sentido, porque Él quiere generar que pasemos por el fuego para que seamos purificados, pero soy tan necio que no cambio ciertos aspectos y ese sufrimiento sigue ahí solamente porque yo no he cambiado en muchas ocasiones.
Entonces, como yo no conozco los propósitos del Señor al permitir ciertas cosas, lo que me queda es reaccionar. Yo lo que tengo que hacer con el sufrimiento es reaccionar. ¿Y reaccionar cómo? De una manera en la que yo pueda darle gloria. Porque como cada sufrimiento es tan diferente, en cada contexto hay diferentes formas en las que yo puedo reaccionar o tengo que reaccionar. Pero yo tengo que estar pensando, cuando estoy sufriendo, ¿cuál es la forma en la que yo puedo darle la gloria al Señor en medio de esa situación en específico? Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero tener la respuesta de cómo darle la gloria a Dios? ¿Qué creen que sea? ¿Dónde encuentro esa respuesta? Es decir, bueno, si tengo este cáncer, ¿cómo le doy la gloria a Dios? ¿Dónde encuentro esa respuesta? ¿Dónde creen? Pues lo que yo tengo que hacer cuando sufro, y también cuando no sufro, para saber cómo hacerlo, es conocer más esto. Pero no solamente yo tengo acceso a la palabra para saber qué hacer, yo tengo que buscar consejo muchas veces. Porque a veces, yo les decía a los hermanos que el pecado es como el cilantro en los dientes. Cuando tú vas a unos tacos y te queda un cilantro en un diente, tú no te das cuenta que traes el cilantro, aunque todos los demás pueden ver el cilantro en tus dientes, tú no lo ves. A veces así es el pecado. A veces todos pueden ver ese pecado que yo tengo, menos yo. Y yo necesito hablar con gente para que me aconseje y me diga, ¿sabes qué? Esta está en tu vida. Entonces, acudamos a la palabra, acudamos al consejo y busquemos ver cómo glorificar al Señor en el sufrimiento. Y no perdamos de vista esto. Dios controla el sufrimiento en tu vida y le está dando un propósito. Es lo que estaba haciendo aquí en la vida de Noemí y de Ruth más específicamente. Entonces, vuelven a Judá. Y aquí es donde entramos al segundo punto, donde vemos que Dios permite el dolor, Dios está presente en medio del sufrimiento. No solamente permite el dolor con propósito, sino que Él está demostrando que está presente en medio del sufrimiento que están padeciendo. Vean lo que dice. Y Noemí dijo a sus dos nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron conmigo, con los que murieron y conmigo, que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, por eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Aquí, para empezar esta parte de la historia, a mí se me hace tremendo, porque ¿cómo es posible que dos nueras quieran seguir a su suegra? Eso a mí se me hace impresionante. El día de hoy, tristemente, la relación suegra-nuera no es la mejor. De hecho, se trata mucho de evitar ese tipo de relaciones, ¿no? Entre suegros, nueros y yernos, porque es difícil. Pero en este caso nosotros vemos que hay una relación muy estrecha, muy cercana entre Noemí y sus dos nueras, a tal punto de que ellas lloran cuando saben que se quieren separar de ellas para que sigan con su vida. Y vean el amor incluso que tiene Noemí con sus nueras, al decirles: no, miren, ella piensa muy lógicamente, Noemí, mira, a ver, fíjate, si tú me quieres seguir, ve todo lo que te estás privando. Tú puedes hacer tu vida porque todavía estás joven, no como yo, pero ve, yo no puedo tener hijos ya, y si los tengo, me vas a esperar. Vas a esperar a que crezcan. Y aparte de que no tengo marido, acuérdate de eso. Ella está pensando muy lógicamente para que ellas sigan con su vida. Pero las nueras se están oponiendo. Entonces, Noemí sabía lo difícil que sería que la acompañaran como viudas, porque como mujeres viudas paganas, ¿qué oportunidad van a tener allá en Israel? Estas dos mujeres son viudas y paganas. Entonces, ella les está diciendo que tienen todavía la posibilidad de casarse allá con su gente, con los moabitas. Vayan y regresen cada una a la casa de su madre. Dice: que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido de los que murieron y conmigo. Y aquí la palabra misericordia que está mencionando Noemí
es justamente la idea de hablar de la gracia de Dios, una misericordia como la que Dios tenía con su pueblo, lo cual reconoce a Dios como alguien que está presente y soberano. Esa es la idea de esa palabra misericordia. Y hay un autor, comenta sobre este asunto, dice: a los ojos de la suegra viuda, ambas nueras eran muy valiosas, así que deseaba que Dios fuera bueno con ellas. Aunque eran extranjeras, se habían casado con 2 israelitas y por lo tanto estaban bajo el pacto de Dios. En ese sentido, esta Noemí se refiere a ellas con esa misericordia porque dice, bueno, por lo menos, como se casaron con 2 hombres que pertenecían al pueblo de Dios, ya tienen en alguna manera el cobijo de parte del Señor. La soberanía del Señor ya las va a cubrir y las va a cuidar un poco más porque ya entran dentro del pacto. Se añaden en alguna manera a la familia, aunque sean viudas. Pero evidentemente, allá en Israel, nadie las va a recibir como paganas. Entonces, que el Señor siga derramando su bendición sobre ellas por allá, en los pueblos paganos. Y el relato continúa, dice que el Señor les conceda que haya descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. El matrimonio en aquellos tiempos era algo crucial para una mujer. El día de hoy, el matrimonio, la verdad, ya es un compromiso innecesario para muchos. Es más, si preguntamos hoy a una mujer en la calle si necesita el matrimonio, ¿qué es lo que va a decir? No es algo que nadie. ¿Y por qué no lo necesita? Bueno, las costumbres, lo que se ha aprendido, ahora los tiempos como han cambiado, no ven al hombre necesario su vida. No lean los testimonios. Justamente, ¿por qué no necesitan al hombre? Porque se creen suficientes. ¿En qué sentido? ¿Qué puede hacer la mujer ahora que no necesita al hombre? Es independiente. Es independiente. Tiene sus propios trabajos, propios ingresos. Justamente, o sea, realmente, si yo pienso lógicamente, es cierto, no necesitan al hombre, pero en esos tiempos era muy diferente. ¿Qué pasaba con una mujer que no tenía varón? Ella no tenía protección, carecía de provisión. El no tener descendencia la dejaba vulnerable. Básicamente, para la mujer era una seguridad el casarse, le proveía seguridad. Por eso el deseo de Noemí para sus nueras de hacer sus vidas con otros hombres. Sin embargo, la reacción que viene más adelante es muy impactante. Vean lo que dice a partir del versículo 10, del 10 al 13. Creo que lo tengo acá en la pantalla. Dice, lo leo: y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo un hijo en mis entrañas para que sean sus maridos? A mí se me hace bien impresionante las dos respuestas, porque ambas partes están buscando el bien de los otros. Tanto las nueras quieren acompañarla para cuidarla, como Noemí quiere cuidarlas para que sigan teniendo su vida, su familia. Y Noemí, en este punto, cuando está hablando de todo esto, se está refiriendo a la ley del levirato de Israel. Porque según la ley de Israel, un hombre era responsable de casarse con la viuda de su hermano para poder levantar a un hijo. O sea, la ley decía, si Noemí tenía más hijos, esos hombres tenían la responsabilidad de casarse con las dos nueras. Esa era la ley de Israel, así funcionaba. Entonces les dice ella, miren, aunque se aplique la ley de Israel en mi vida, van a esperar todo ese tiempo. No tiene caso, no vale la pena. Noemí les indicó que en su caso eso no era posible porque ella ya no tenía más hijos en el vientre, ya estaba más mayor y no tenía marido. Vean todas las variables en su contra que podían detectar. Dice Deuteronomio 25, 5 al 10, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito de ella dé a luz, llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel, no quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará,
Así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Qué tremendo, ¿no? O sea, gracias al Señor ya no vivimos con esas leyes, pero era tremendo. Realmente era una responsabilidad, una obligación casi para la persona, ¿no? Y si se negaba, en cierta manera quedaba repudiada esta persona. Ahora, esto que acabo de leer es muy importante, porque más adelante en la historia nos vamos a topar con dos personajes que justamente son familiares de Noemí y que justamente tienen en alguna manera el derecho, responsabilidad de estar con la nuera que se queda con Noemí. Y es entonces que se aplica esta ley. Pero, por eso me encanta esta historia. Un pequeño spoiler. El William Levy de la historia, el Henry Cavill de la historia, es alguien muy astuto, muy inteligente, porque él presenta la situación para que se aplique esta ley y que él termine quedando con la de la telenovela La Pobre, de alguna manera, La Pobre que amaba. Está muy bonito, ya más adelante vamos a llegar a ello. Es un spoiler nada más, para que lo vayan leyendo. Entonces, finalmente, Noemí, lógicamente, deja en claro lo irracional que sería esperar que ella pudiera volver a contraer matrimonio, engendrar hijos y todavía esperar a que crezcan. Y el versículo clave es el versículo 13. Ahí vemos el punto clave. Dice, ¿dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ella, Noemí, considera que su dolor es más grande que el de ellas, porque en su mente ellas aún tenían más posibilidades de rehacer sus vidas. Y después menciona ese punto clave: la mano del Señor se ha levantado contra mí. Es muy notorio que Noemí está en un estado profundo de mucha aflicción, mucho dolor. Están pasando muchas cosas en su vida en ese momento, que se atrevió a hablar en contra de Dios en ese momento, cuando dice eso. Y aún así, fue una mujer de fe, porque aunque se está quejando, cuando dice, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí, esa es una queja, pero al mismo tiempo es una demostración de la fe que tiene ella en Dios, porque ella está reconociendo que a pesar del sufrimiento que está pasando, Dios está presente en esa situación. Ella no olvida su teología de decir, el dolor es fuertísimo, lo estoy perdiendo todo, queda en una situación súper vulnerable, pero sé que Dios está presente. Yo sé quién está ordenando todo esto. Hermanos, muchas veces nos pasa a nosotros que nos hundimos en el dolor de la situación y se nos olvida quién está presente en ese momento. Noemí, a pesar del pecado de la queja, no lo olvida. A mí me pasó en una ocasión que tenía una situación complicada y literal lo único que hacía era trabajar y dormir, porque para mí dormir era un escape, de decir, bueno, como sea, te escapas un ratito de la vida mientras duermes. A mí se me estaba olvidando cada vez más y más y más que Dios estaba presente en esa situación. Y los hermanos se acercaban y me decían, ánimo hermano, no se preocupe, recuerde quién está con usted. Y a pesar del ánimo que yo recibía de ellos, yo seguía hundiéndome más, observando más el dolor o los problemas que observando a Dios. Mi mira yo lo ponía acá, en lo terrenal, y no en Él. Cuando nosotros estamos viendo más los problemas o las situaciones que a Dios, nos hundimos en ellos. Y es cuando empezamos a caer en pecado. Y esa separación o ese fuera de entendimiento de Dios es lo que empieza a generar deseos diferentes en mí. Porque yo, por ejemplo, estoy empezando a sufrir y el primer deseo que yo tengo cuando sufro, ¿qué es? ¿Cuál creen que es cuando sufrimos? El primer deseo que tenemos. Que se deje, que se aleje el sufrimiento. Es lo primero que yo deseo. Que ya no sufra, que se vaya. Si el sufrimiento persiste, ¿qué deseos generan mis pecados? Yo voy a buscar la solución entonces. Si Dios no me la da, yo voy a empezar a buscar la solución. Y si no encuentro la solución, me empiezo a alejar más de Dios. Empiezo a ver menos a Dios y empiezo a ver más acá al mundo lo que me ofrece para poder solucionarlo. Me empiezo a alejar de Él. Eso significa que dejo de desear tanto a Dios y empiezo a desear más otras cosas. Para que vean lo peligroso que es. Entonces mis afectos empiezan a cambiar y mis acciones lo van a hacer también.
Y eso es como ponerse en una tela, en un precipicio. Estás bien cerca de caer en los pecados cuando estás ahí, por lo vulnerable que te encuentras. Y todo, ¿dónde empieza? ¿Dónde es toda la lucha? Es aquí. Todo es aquí. Cuando tú estás sufriendo, hermano, ponte a pensar que todo se encuentra aquí. En la vida, lo único que no tiene solución es la muerte. Y gracias a Dios lo tenemos solucionado nosotros. Incluso eso. Había un hermano que venía a nosotros a veces con consejo por situaciones de su matrimonio. Y él buscaba la solución a su matrimonio. Él no buscaba una restauración con Dios. Él buscaba la solución a su matrimonio. Y si su matrimonio no era restaurado, a él no le importaba entonces restaurar la situación con Dios, su relación con Él. Mucho cuidado, porque cuando yo sufro puedo ser de esa manera. Yo puedo estar diciendo, no, a mí lo que me importa es que Dios me solucione el problema y no generar la relación con Él, no crecer con Él. Cuando la gente viene a consejería, generalmente vienen por los problemas y no tanto por Dios. Y lo que hacen los consejeros es decirle, no, mira, está bien, Dios puede tratar tu problema y te lo puede arreglar, pero de nada sirve que te lo arregles si tú no abandonas ciertos pecados y si tú no te entregas a Él. Y es más, puede arreglarte tu matrimonio y tú ir al infierno. ¿Y de qué sirvió que arreglar tu matrimonio, no? En ese sentido. Entonces, Noemí no tenía ninguna duda de que Dios estaba obrando activamente en sus vidas. Sabía que el Señor es soberano y que Él es la causa última de las circunstancias en la vida. Hermano, no olvide esto, el Señor es soberano y Él es la causa última de las situaciones en tu vida, siempre. Vean, Ruth estaba tan sumida en su desesperación, en su tristeza, que más adelante en los versículos 20 al 21 dice, ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Casi hasta puedo escuchar su voz así como con queja y llanto diciendo estas palabras, ¿no? Pero ella, si se dan cuenta, no deja de reconocer y de darse cuenta de que es Dios el que tiene la mano ahí, permitiendo todo. Entonces era más que evidente para ella que Dios estaba presente en el sufrimiento. Él estaba permitiéndolo, ordenándolo. Con nosotros siempre va a ser de la misma manera, hermanos. El Señor siempre va a ser el que está obrando. Su mano siempre va a estar en medio de nuestros sufrimientos. Entonces, ¿cómo aplico todo esto, hermanos? ¿Cómo yo voy a poner el conocimiento de esta narrativa en práctica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo diría que primeramente responder como Job. Cuando su mujer lo confrontó diciéndole, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Qué le contestó Job? ¿Alguien lo recuerda? Como mujer, pato has contestado. Ajá, y luego, después como mujer necia has contestado, y luego ¿qué dijo? Aceptaremos el bien de Dios y no vamos a aceptar el mal. Y para ellos, para Job, decir estas palabras podrían ser difíciles, ¿no? Porque él no estaba en una época como la de nosotros. El día de hoy, yo voy a la palabra, de repente entro al libro de Romanos, me voy al capítulo 8 y me da una promesa que es refrescante para mi vida cuando estoy sufriendo. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. O sea, si tú estás seguro de que eres un creyente verdadero, ese sufrimiento es para tu bien. O sea, yo ya ni siquiera voy a decir aceptaremos el mal de Dios, porque ni siquiera es mal para mi vida entonces, sino que es un bien. Si yo estoy sufriendo por alguna situación en mi vida, ponte a pensar por qué estoy sufriendo. Yo a veces no voy a encontrar el propósito, pero a veces cuando sufro es muy bueno que yo haga un análisis, porque puede ser que haya un pecado en mí. Así que primero yo voy a ver el sufrimiento no como algo malo. Segundo, yo tengo que examinar mi vida.
Si estoy sufriendo, tengo que examinar, a ver, ¿será que Dios quiere enderezarme? No esperemos a que Dios nos dé una nalgada. Yo prefiero que el Señor me dé un jalón de orejas a que me dé una nalgada. Yo prefiero que el Señor me quite la salud a que me quite 2 hijas, para que agarre, como decimos otra vez, la onda, para que retome el camino. Porque es lo que puede pasar. Dios puede usar cualquier cosa para que sus hijos vuelvan a su camino. Y eso incluye la muerte. ¿Qué hizo con Israel? Israel levanta un becerro de oro para adorarlo, y para que ellos retomaran el camino y se den cuenta que estaba mal, hubo muerte. Así que, ¿para qué esperar una nalgada del Señor? ¿Qué otra cosa puedo hacer para aplicar todo este conocimiento que acabamos de recibir? Bueno, lo que yo puedo hacer tal vez no tiene que ver con lo que hago físicamente, sino con lo que yo hago aquí en mi mente. Ahora, si yo empiezo a tener sufrimiento, o si actualmente tengo sufrimiento, dolor en mi vida, ponte a pensar en lo que estábamos viendo aquí. Dios está presente, Dios lo controla. Si tuvieses que darle el control de tu vida a alguien, ¿a quién se lo darías para que estuvieras tranquilo? A Dios. ¿Quién mejor que Él para que controle tu vida? ¿Quién? Es más, ese sufrimiento que tienes, ¿quién mejor que Él para que lo ordene y que suceda? Gracias al Señor que sucede entonces, porque yo sé que Él tiene el control. Yo puedo descansar en que pase lo que pase, Él me cuida. Y si no, me va a llevar con Él, que es mejor todavía. Así que yo puedo descansar, puedo estar tranquilo. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, yo no debo de dejar de hacer las cosas que tengo que hacer en mi vida. Porque ¿cuál es la tendencia cuando sufrimos? Cuando alguien está deprimido, ansioso, nervioso o estresado, ¿cuál es la tendencia? Pues me voy para abajo. Me voy para abajo, o como algunos lo hacen como yo, prefiero no salir de la cama, no salir de la casa, ya no convivir con los hermanos, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer la rutina que tengo. Y entonces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Cuando sufrimos y tenemos dolor, hagamos por lo menos como Noemí hizo: volver, arrepentirse, regresar. Bueno, mis hermanos, preguntas o comentarios hasta aquí acerca de los primeros 13 versículos del libro de Ruth. Sí, adelante, hermano. Yo nada más es guardar nuestros corazones de la amargura, porque cuando estamos pasando por un periodo de dolor o de dolor, debemos de reconocer, ¿no?, que son tiempos del Señor. Nosotros tenemos la Escritura y es la que nos da el consuelo, ciertamente, pero también debemos de guardar nuestros corazones, de caer en ese tipo de amargura en la que cayó esta mujer. Sí, porque creo que todos podemos tener la tendencia a eso cuando estamos sufriendo. El pecado es la primera reacción que tiene, ¿no? Volteo a ver yo, el orgullo, y como no me gusta el yo actual, empiezo a generar todo eso. Muy cierto, hermana, hay que cuidar nuestros corazones entonces.